Buenos días, estimados estudiantes. Estamos hoy en este día jueves 8 de julio del 2021, realizando esta práctica que va encaminada a realizar en vuestra asignatura de cultivo de crustáceos, un cultivo real de crustáceos, en este caso Penaeus banamei. Dicho proyecto pues va a ser realizado en 4 tanques experimentales con uno de control, y en el tanque que estamos viendo acá es el tanque que se corresponde al curso de ustedes. Ustedes van a tener 2 tanques que tienen que manejar. Como está previsto, se va a manejar un tanque, y el siguiente tanque, por tema de manejo, va a ser el mantenimiento justamente del agua salada, el agua de mar que proviene de un laboratorio, es agua tratada, la cual necesitamos mantener en el tiempo para poder mantener las salinidades de los tanques. Es decir, ese es el propósito. Vamos a hacer las mediciones, puesto que los equipos lógicamente no podemos entregarle a todos. Ustedes son los encargados de estar controlando que los tanques, cada uno, por ejemplo, este va a estar a 0, el tanque número 2 a 1.5, el tanque número 4 a 3.5 y el tanque número 5 a 4.5 UPS de salida. Ahora, hago la pregunta porque tienen que haber hecho la consulta, ¿no? Aquí están sus compañeros, por favor, vamos a preguntarles. ¿Qué es un UPS? ¿O PSU? UPS se puede considerar también como la unidad de medir la salinidad. Se lo puede asimilar o relacionar con ppm también, como una unidad. Exacto, de medida. es la nueva forma estimada ahora, porque han habido mucha discordancia del tema de salinidad, y la salinidad es un tema muy importante. Ya, y me voy a tomar la libertad de parte de la información que les envié, que tenemos en la red, a leer este tema importantísimo sobre el tema de las definiciones que describen la salinidad con un factor ambiental importante. Miren, esto es un artículo, lógicamente, que fue presentado en la red, es un resumen. Dice: aquellos involucrados en el cultivo de camarones y otros tipos de acuicultura costera reconocen la salinidad como un factor ambiental de importancia. La mayoría de los acuicultores saben que la salinidad representa la concentración total de sales disueltas en el agua, expresada más comúnmente en un ppt. Pero recordemos que un ppt es igual a 1 gramo por litro, o en el caso del agua salada, 1 gramo por kilogramo, porque se trata en peso. También hay que tener en cuenta que cuando se pesa el agua salada, normalmente 1 litro de agua destilada pesa aproximadamente 1 kilo, pero el agua salada, por la presencia de sales, pesa un poco más que 1 kilo. Entonces, repito, un ppt igual a 1 gramo por litro sobre litro, que es lo mismo que 1000 miligramos por litro, y lo que es lo mismo 1000 ppm. Entonces, vamos a trabajar con el agua que nos van a traer del laboratorio. Vamos a hacer la medición. Me dice el técnico que el agua está a 25 partes, o sea, lo que nosotros usamos, 25 ppt. Entonces, esa agua, le pregunto, joven Dután, ¿cuántos ppm serían si son 25 ppt? 25.000. 25.000. Le pregunto al joven, esas 25 partes, ¿cuántos miligramos serían? 25.000. 25.000. Y joven Valareso, ¿cuántas partes, cuántos ppt? 25. 25. Entonces acordémonos siempre de eso. O sea, no nos confundamos, porque ya vamos a ver el equipo, el salinómetro que yo tengo con el digital, con el que hacemos la medición, que es lo más exacto. Tenemos que hacerlo con el digital, puesto que el otro, ¿cuál es el otro aparatito que usamos para medir normalmente? El que es El que se coloca una gotita. Salinómetro. Es salinómetro óptico, ¿ya? Eso utiliza o sea, el sistema por refractancia te da, digamos, una medida. Pero cuando tenemos medidas muy pequeñas, por ejemplo, vamos a trabajar a 0, y realmente el agua del pozo no tiene 0.
Dependiendo de la temporada del año, se suele diluir más, porque lógicamente hay sales. Recordemos que son no solamente, la salinidad no solamente es cloruro de sodio, sino también son otras sales que afectan, digamos, la calidad del agua. Por eso la salinidad es una medida, lógicamente, en cloruro de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio. Pero también nosotros en el tema que vamos a trabajar, sobre todo el tanque que van a tener ustedes, es el tanque que va a tener, yo les digo desde ya, más complicación. No porque sea más difícil, sino un poquito más complicado. Porque si trabajamos a 0 ppt o a 0,25, que es lo que suele tener el agua, hubo una ocasión que teníamos 0,64, pero de salinidad, recordemos que una vez les indiqué que el agua de Machala está llegando a 4 ppt. Y es porque el agua de Machala también depende del sector. Yo en el sector que vivo en las brisas, las mediciones que he hecho me sale 4 ppt. También, como estaba indicando, el agua de Machala es un ejemplo, porque el agua es tomada de un río donde lógicamente está en 0.0, pero cuando llega aquí a la ciudad, por la falta, digamos, del abastecimiento, aquí en Machala tenemos pozos. Entonces son pozos que de una u otra manera pues tendrán algún grado de salinidad, algún grado de sales, que al mezclarse, por lógico, va a afectar un poquito, digamos, a la concentración de sales. Un momento, tampoco estoy diciendo que sea mala, ¿no? El agua, lógicamente, las sales minerales son buenas. Recordemos que nosotros como seres humanos, si tomamos agua destilada, no podemos tomar agua destilada, porque realmente no recibiremos los minerales que necesitamos. Necesitamos un agua mineralizada, por eso los minerales, o sea, dependiendo de la concentración, son los que necesitamos para nuestras funciones biológicas. Lo mismo sucede con el camarón. El camarón tiene unos requerimientos mínimos que los tiene realmente en su medio natural. Y cuando lo vamos a adaptar a un medio que no es el suyo, que es un agua, en este caso, de 0 salinidad, tenemos que proveerle. Y eso es lo que vamos a ir clase a clase aprendiendo. Entonces, continúo leyéndoles el artículo. Recientemente, en un manuscrito sobre el cultivo de camarones para un libro de la serie Oxford University Press sobre crustáceos, aquí a este joven le dieron instrucciones de cambiar el uso de parte por 1000 de salinidad a lo que se conoce como UPS, unidades prácticas de salinidad. Esta experiencia resultó en un estudio rápido de la definición y medición de la salinidad de acuerdo con la literatura oceanográfica. Fue una revelación de cómo los científicos a menudo se preocupan mucho por cuestiones de poca o ninguna preocupación en el uso práctico de los conceptos científicos. Entonces, debemos entender que existen varias definiciones. La salinidad, recordemos que vamos a trabajar con ella, realmente es el limitante en este bioensayo. Este es un bioensayo que va a salir muy bien. Anteriormente hemos tenido problemas, bueno, iniciamos recién en el semestre pasado, son problemas lógicamente de índole técnico, de índole de organización, que lógicamente de los problemas aprendemos. Por eso, si tenemos problemas en algún momento de nuestro trabajo, se presenta algún problema, recordemos que los problemas están presentes para superarlos. Y realmente los problemas nos ayudan a mejorar. Si no se presentasen los problemas, no podríamos mejorar. Recordemos que sobre todo en acuicultura, en nuestra carrera, la prueba y error son fundamentales para llegar al éxito. ¿Ya? Porque ya he explicado por qué. Porque podemos tener un texto que me dé una receta de lo que yo tengo que hacer o lo que yo tengo que hacer en este tanque, pero resulta que ya conocemos bien que hay un sinnúmero de factores. Factor ambiental, factor de temperatura, la calidad del agua. Recordemos que el agua normalmente, nuestra agua que la tomamos, el agua que viene de un río, tiene todos los elementos químicos que están en la tabla periódica de los elementos. Todos. Y el agua de mar es completa. Entonces, nosotros nos fijamos en ciertos elementos, pero todavía falta bastante estudio, y es justamente lo que van a hacer ustedes, la experiencia que van a hacer ustedes aquí, porque el factor añadido del cultivo en baja salinidad y todavía en sistemas de recirculación es el uso de la geomembrana. Porque al no tener la ayuda del suelo, al no haber esa interacción de suelo, recordemos que existe, cuando en una camaronera tenemos el suelo, les he explicado que el suelo me presenta una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja?
que si yo lo cuido bien, y usted lo sabe, y aplico simbiótica, o sea, mantengo, la simbiótica siempre ha habido. Simplemente lo que le estamos haciendo es ayudándole para que funcione mejor. Si mi suelo está actuando simbióticamente con el agua, con la columna de agua, lógicamente se va a mantener una muy buena calidad tanto del agua como del suelo. Ahora, como aquí no tenemos el suelo, pues, en primer lugar, no tenemos los problemas que presentan los suelos, que son daño por exceso de materia orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos allí, en cambio, lo que tenemos allí es que nos va a faltar esa ayudadita. ¿Qué le hacemos con el sistema secundario? Porque lo que nosotros vamos a hacer es mantener la calidad del agua, es decir, de la columna de agua, mantener los bioflóculos suspendidos de la mejor calidad posible, y tenemos que controlar también su concentración. Y para eso son los sistemas secundarios, que ya les expliqué brevemente en la clase pasada, pero que lo vamos a ir viendo poco a poco. De arranque, cuando pongamos las larvas acá, no es que va a comenzar a funcionar el sistema de inmediato, porque el sistema está calculado para funcionar a partir de las 60 toneladas. Las larvas todavía no necesitan también. Se pueden mantener con la calidad del agua tranquilamente 20-25 días sin ningún problema ahí, hasta comenzar a aumentar el nivel y que el sistema comience a funcionar. Entonces, les he explicado. La salinidad, en cuanto a la definición, se define comúnmente como la concentración, como vimos anteriormente, gramos por litro, ppt, ppm, de sales disueltas. Ojo, sales disueltas. La salinidad del agua de mar se definió originalmente alrededor de 1901 por el científico danés Martin Crutzen. La definición se basó en la clorinidad promedio del agua del océano y se aplica, bueno, esta ecuación, pues no la vamos a revisar ahora, aplican una ecuación para explicar la salinidad en gramos por litro. Bueno, sí la voy a poner, ya que tenemos la pizarra aquí. Esta es la ecuación que puso Crutzen. Salinidad es igual a 0.030 más 1.805 Cl de cloro. Esa es la expresión que nos dio en este caso en 1901 Martin Crutzen, la expresión de la salinidad. Esto, recordemos que está expresada en gramos por litro. Esta definición ya es obsoleta porque fue modificada a lo largo de los años, y en el año de 1967 la ecuación de Crutzen se convirtió en esta. Esta es la evolución. Salinidad es igual a 1.80 655 del cloro. Es decir, tiene que ver en cuanto a la molaridad del cloro. Una solución de KCl de la misma conductividad eléctrica tenía 32.4256 y en el agua destilada, esto en el agua destilada, y se suponía que las aguas de la misma conductividad tenían la misma salinidad. Bueno, el agua de mar estándar normalmente tiene 35 ppt. Tiene una relación de conductividad con el estándar de KCl de 1. Esta relación se puede utilizar para obtener salinidades prácticas de aguas y otros valores de conductividad eléctrica. Es decir, el agua de mar no solamente la podemos medir por el tema de la salinidad, sino por el tema de la conductividad eléctrica. Podemos sacar ese valor. Bueno, eso llegado hasta la historia. A 1985, la Comisión de Oceanografía Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura definió ya la salinidad absoluta como la relación entre las sales disueltas en el agua de mar y la masa total del agua de mar. Es decir, los kilogramos de sales disueltas
sobre los kilogramos de agua de mar. La salinidad absoluta es muy similar a la salinidad práctica en la misma agua, pero un poco menos que la salinidad común. Esto se debe a que la salinidad común se informa en gramos por litro, y un litro de agua de mar pesa, como indiqué anteriormente, un poco más de 1 kilo, en lo que se basan las concentraciones de salinidad prácticas y absolutas. Por ejemplo, 35 gramos sobre kilo de salinidad absoluta están la medición a 28 grados Celsius, es decir, 35, un poquito más, 0.8 gramos por litro. Como dije, el agua de mar es un poquito más pesada. Va a depender, lógicamente, de la densidad, el peso. ¿Cuál es la densidad? Lógicamente, la concentración de sales y la temperatura a la que se encuentra en ese caso el agua en el momento de hacer la medición. O sea, va a afectar. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues tenemos varios métodos. Los equipos que tenemos para medir, pues nos estamos acostumbrando a medir, lógicamente, en PSU, como dije, unidades prácticas de salinidad, que es igualmente similar. Si ustedes vieron este informe que les envié, es una página que vieron, no hay mayor diferencia, porque les hago una pequeña comparación. Si en la medición común tenemos 20 ppt, en el práctico, en el UPS sin unidades, la relación sale 19.98. Eso es poquita la diferencia. En la medición absoluta, que es de miligramos sobre kilogramo, es 19.78. Y en la composición de referencia que se suele realizar es de miligramos sobre kilogramo, da 20.07. Es decir, es poquito. Lógicamente, estas mediciones tienen que ser exactas cuando hacemos alguna medición a nivel de laboratorio y necesitamos resultados. Recordemos que 0.001 puede ser una variable dentro de una experimentación. Pero al nivel que nosotros vamos a realizar, realmente concentraciones muy pequeñas en base a 0.001 o 0.01 no nos va a afectar grandemente, digamos, el resultado. Porque en tema de camarón tenemos que referirnos en qué elementos, cuáles son los más importantes. A ver, jóvenes estudiantes. El magnesio, el potasio, el cloro, el sodio, el calcio. El calcio, exactamente. Aparte, lógicamente, de lo que es la salinidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, en referencia a este artículo, miren lo que dice. En lo que respecta a la acuicultura, no importa cuál de estos métodos de expresión de salinidad se utilice, si no le importa estar asociado con un antiguo punto de vista sobre la definición del agua de mar. Los oceanógrafos sin duda no tendrán ninguna preocupación sobre lo que haga. Por supuesto, las pequeñas diferencias en la notificación de la salinidad son probablemente importantes para los oceanógrafos en sus muchos modelos de los procesos en el océano. Entonces, como indicábamos anteriormente, el resultado es que la salinidad la podemos medir fácilmente con un refractómetro, como lo conocen ustedes, el salinómetro óptico portátil, y nos da la medición en miligramos por litro o ppm. Y los valores que me da el dato son una estimación cercana a la salinidad. Me presento, mi nombre es Paulo Dután, soy estudiante del 8º semestre de la carrera de acuicultura. En este momento estamos empezando el proyecto de cultivo de camarón a bajas salinidades, donde, como pueden observar, tenemos diferentes tanques en los cuales cada grupo se va a dedicar a su propio cultivo, y a lo largo del semestre ir viendo las complicidades y en su momento también una cosecha que se pueda dar. En nuestro caso, el proyecto se va a basar en el cultivo de bajas salinidades, combinando agua de mar con el agua de pozo que se encuentra aquí en la misma estación, y después conseguir la larva que nos están facilitando el laboratorio para poder empezar el cultivo del dicho camarón. En este cultivo vamos a usar lo que es simbiótica, vamos a usar todo lo posible para que el camarón salga a una talla comercial virtuosa, y así al final de la corrida, que alrededor será unos 2 o 3 meses, poder ver los resultados y así poderlo compartir con los compañeros que están en semestres más bajos y con la comunidad universitaria. Buenos días, compañeros. Lo que vamos a realizar es realizar una ecuación
que se la define como ecuación de diluciones, en la cual nosotros aplicamos esta fórmula para saber qué cantidad de agua es requerida para llegar a cierta salinidad que requeremos en nuestro estanque. En este caso es un estanque de circulación, en la cual vamos a realizar el procedimiento. La fórmula es muy simple, en la cual vamos a aplicar el volumen 1 por la concentración que va a tener esa agua, en la cual va a ser igual al volumen 2, en el cual vamos a querer realizar o saber la cantidad por la concentración 2, que va a tener también la salinidad que vamos a añadir. Entonces, nuestro volumen en la cual nosotros queremos llegar sería 4.000 litros, cuya concentración deberá tener esta agua de 4.5 partes de salinidad. Lo que queremos saber, como explicaba antes, es el volumen 2 y también cuánto va a tener esa agua o ese volumen a aplicar. Vamos a saber cuánto será su salinidad. Entonces, al momento de realizar un despeje de ecuación, sería 4.000 litros por 4.5 sobre 25 partes, en la cual me dará el resultado de cuánta cantidad de agua en dicha concentración debo aplicar para llegar a esta concentración de 4.5 partes. Entonces, el volumen 2 sería 4.000 por 4.5 sobre 25. Por favor, ayúdenme, compañero. El resultado sería de 720 litros de cantidad de la agua a añadir a una concentración de 25 partes. El resultado sería 720 litros aplicados. Continuando con la exposición anterior, como había mencionado antes, lo que nosotros queremos llegar es a un volumen total de 4.000 litros. Entonces nosotros requeríamos 720 litros de 25 partes, que va a ser agua salada, agua de mar, que vamos a traer. Entonces nosotros, para saber al momento de realizar la combinación de ambos líquidos, es realizar 4.000 litros menos 720 litros, que es la cantidad a aplicar, me daría una cantidad de 3.280 litros a 0 partes. Al momento de aplicar yo 720 litros de 25 partes, me va a dar un resultado de 4.000 litros, pero con una concentración de salinidad de 4.5. Llegando a la conclusión de que esta cantidad sería lo requerido para aplicar una cantidad externa que provendrá de un laboratorio, y sería el agua de pozo. Y sencillo, parte de lo siguiente, de la apreciación, o sea, está muy bien, llegan al resultado, ya, es una fórmula, está muy bien planteada, pero cuando vamos a realizar algún tipo de dilución, sobre todo del agua de mar, ¿cuáles son los componentes? A ver, aquí están los jóvenes, los componentes básicos que miden. Para el balance iónico. La salinidad, no, el balance iónico, la salinidad. ¿Cuáles son los elementos? Cloruro, exactamente. Entonces, para un cálculo exacto, necesitamos conocer el peso específico, o sea, para aplicar la fórmula bien, que nos salga, es un dato aproximado que son 720 litros, necesitamos conocer con exactitud el peso atómico, en este caso, de cada uno de los elementos que están presentes en el agua. Ahí nos saldría un dato realmente exacto, pero este es un dato referencial. Pero partimos del hecho de lo siguiente, por ejemplo, ya habíamos visto cuando indiqué lo que eran 25 partes, ¿no es verdad? Que eran 25 gramos por litro. Yo parto de ese razonamiento. Significa que en 1 metro cúbico de agua de mar tengo 25 gramos por kilo, que es lo mismo, o 25 gramos por litro. Ya había indicado que pesa un poquito más. Entonces aplicamos, que yo les he dicho en algunas clases, que una de las fórmulas que más utilizamos en acuicultura
para todo es nuestra querida llamada regla de 3 simple, ni siquiera la regla de 3 compuesta. Entonces, hacemos lo siguiente. Aquí tengo la pollita. Si estoy hablando de 1 metro cúbico, tengo 1000 litros, ¿no es verdad? 1000 litros, 1 metro cúbico, tengo 25 gramos por litro, ¿no es verdad? De concentración, y yo lo quiero llevar a la concentración de 4.5 gramos sobre litro. Hago la fórmula, la despejo, 4.5 gramos sobre litro por 1000 dividido para 25. Hágala por favor en la maquinita. ¿Qué despejo? Esto se despeja, me da la respuesta, me da en litros. 720. ¿Da exactamente lo mismo, sí o no? Pero parte lógicamente del razonamiento, y esto es aplicable para las otras diluciones. Este razonamiento está muy bien, la fórmula de las diluciones, pero parte del razonamiento básico de considerar que estos 25 gramos, simplemente de estos 25 gramos se encuentran presentes en 1 metro cúbico de agua. Con ese dato, conociendo esas dos variables, yo puedo saber con exactitud cuál es la cantidad de agua exacta que yo tengo que poner. Entonces, coloco los 720 litros en el tanque y esa cantidad la llevo a los 4000 litros. Sale, perdón, 180, grave, porque luego van a decir que estoy mal, 180, pero estos 180 son en 1000. Y yo quiero ir a 4000. Lo multiplico por 4 y me da 720. Así es, profesor. Exacto. Está bien. Es lo mismo, porque ahí estaba el error, simplemente es que en 1 metro cúbico.